Dios. Muy bien. Le voy a invitar rápidamente a que tome su Biblia y vamos a meditar en algo muy importante. No sé si los hermanos están listos con todo lo que necesito. ¿Sí? Y vamos a platicar, hermano, con usted, con cada uno, acerca de lo que la Biblia dice, y luego leemos este pasaje de la palabra y estamos orando por una petición también de oración que tenemos en esta mañana. Así es que vamos a poner el pasaje, hermanos, por favor, rapidísimo. Marcos 8:34, y vamos a proyectarnos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y si me arreglas un poquito los monitores sería buenísimo, hermana, porque me siento muy como encajonado acá arriba. Gloria al Señor. Y ando muy bien de mis oídos, gracias a Dios. ¿Lo tiene Marcos 8:34? Dígame fuertemente cuando lo tenga. Aunque ya está en la pantalla, pero quiero que usted lo lea en su Biblia. Muy, muy importante aprender a leer nuestra Biblia. Marcos 8:34, llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Cuántos van en pos de Cristo? ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué más? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero y perder su alma? ¿Qué más? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Amén. Uno más, hermanos. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora una vez más por el tiempo que nos has dado. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todo. Señor, te rogamos que tú puedas bendecirnos en gran manera en esta hora. Y también, Señor, presentamos delante de ti las peticiones de oración. Oramos en esta mañana por Ana Valeria Hernández Moreno, Señor, que está en el hospital en este momento. Te suplicamos que pongas tu mano de poder sobre esa niña recién nacida, y que conforme a tu voluntad, tu grande amor, Señor, tú puedas restaurar ese cuerpo, sanarla y traer, Señor, recuperación espontánea en el nombre poderoso de Jesús. Permite, Señor, que esa vida se restaure para que tenga el propósito preparado para servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, hermanos. Tome su asiento, por favor. Así está bien, hermana. Gracias. El precio del discipulado es el título del tema que yo traigo con usted ahora, porque si bien es cierto, escuché la palabra de profecía, es muy correcto, el Señor me ha hablado en mi corazón que me aleje de los temas de profundidad y volvamos a la sencillez, porque ¿de qué sirve tanta profundidad cuando no hay fruto? Yo creo que vamos a trabajar más profundidad con los que llamemos específicamente para discipularlos y prepararlos más adelantito, pero vamos a hablar de las cosas sencillas, hermanos, en que la iglesia se ha descuidado. Y una de las cosas en las que la iglesia, considero yo, se ha descuidado es en el ser discípulo, porque ser discípulo no es lo mismo que ser un creyente. Quiero decirle a usted que para ser un creyente, el diablo es mejor creyente que nosotros, porque por lo menos él tiembla. Y él conoce más Biblia que usted y yo juntos posiblemente, porque durante generaciones ha estado estudiando las Escrituras, aunque él carece del Espíritu de Dios para poder entender y el privilegio de conocer los misterios de Dios. Por eso tiene que venir muchas veces a meterse, infiltrarse en iglesias para aprender revelación. Oiga lo que le estoy diciendo, porque si usted pensaba que el diablo no está en las iglesias, usted está muy equivocado. Yo creo que es donde más se mete. Y lamentablemente hay muchas personas que
no se han dado cuenta a veces de la manipulación diabólica, hermanos, y tienen conductas que no pareciera que son conductas de un verdadero hijo o una verdadera hija del Señor, porque no guardan, hermano, principios ni tampoco guardan preceptos establecidos en la palabra del Señor, y el enemigo los manipula y los usa tremendamente para crear crisis, caos o problemas dentro de las congregaciones, principalmente cristianas. Así es que tomen nota, por favor, de que eso existe dentro de las iglesias cristianas y en otras iglesias. Ahora, el apóstol Pablo siempre habló sobre de eso. Usted se va a dar cuenta que aún él habló acerca de que nos cuidáramos de los falsos hermanos. Pero yo ya lo prediqué la otra vez, hermanos. Si Adán tenía su víbora en el huerto, ¿qué nos garantiza los pastores que no tengamos una serpiente dentro también? Aquí no hay ninguna, ¿verdad? Por supuesto, pero pues desde seguro por ahí, hermano, tiene que estar escondido algo que nosotros no sabemos, que el diablo esté infiltrándose. Jesús tuvo un traidor en su discipulado. ¿Qué nos garantiza a los ministros? Que no tengamos gente que nos traicione, que por un lado nos bese y por el otro lado nos traicione. No nos garantiza nada. Yo creo en los besos, hermano, pero también creo en la integridad y en la lealtad y en la fidelidad. Por eso es muy importante, considero yo, que regresemos a los principios elementales de Hebreos capítulo 6, de Hebreos capítulo 5, en los versos finales, en donde nosotros tenemos que regresar a preceptos, hermano, fundamentales de un recién convertido. Y entre esos preceptos del recién convertido es importante rescatar el principio del discipulado. Diga conmigo, discipulado. Porque no toda la gente, lamentablemente, es discípulos. No toda la gente, hermano, entiende lo que es ser un discípulo. Yo le quiero hablar a usted, de acuerdo a la Biblia, lo que significa ser un discípulo. Ser un discípulo requiere de mayor compromiso que ser un simple creyente. Porque hay gente que son creyentes y creen en todo y le entran a todo, hermano. Pero cuando una persona llega al nivel del discipulado, comprende que tiene que creer en las enseñanzas de un maestro o de un tutor. En este caso, nuestro Señor Jesús. Bueno, ya con esa introducción previa, hermano, quiero introducirle a usted lo que yo le quiero decir y a la gente que nos está escuchando a través de la vía cibernética. Los estudios, escúcheme bien, de los que se han hecho dentro de las iglesias cristianas, hermano, muestran que una de las razones principales por las cuales la gente rechaza el cristianismo es por la hipocresía de los que profesan la fe. Diga conmigo, aquí no hay ninguno. No le oí, diga conmigo, no hay ninguno. Pero mire, hermano, quiero decirle que hay mucha hipocresía en la iglesia. Y cuando el diablo manda un emisario a una iglesia, lo primero que va a mirar van a ser los defectos de la gente. Principalmente si la gente está caminando de una forma que no hay integridad y que está dando un mal testimonio y un mal ejemplo exactamente a personas que vienen buscando a ver qué ven negativo, no vienen buscando qué ven positivo. Hay tantas cosas en una iglesia, hermano, que aprender buenas, pero lamentablemente el enemigo siempre que manda un emisario lo manda a buscar los puntos negros y los va a hallar. Porque lamentablemente no hemos aprendido a elevar todavía nuestro nivel de cristianismo al nivel del discipulado. Y yo le voy a explicar varias cosas hoy. Pero una de las razones que muestran los estudios, hermano, es que la gente rechaza el cristianismo por la hipocresía de quienes profesan la fe. Porque son una cosa dentro de la iglesia y en su vecindario son otras. Aquí no hay ninguna, gracias al Señor. Se les enseñan una cosa y ellos van y hacen otra cosa, pero aquí no hay nadie parecido así. Se les adoctrina de una forma y van exactamente a hacer lo contrario a lo que se les ha enseñado. Y es curioso, amados hermanos, que hay muchos que piden consejo y terminan haciendo exactamente lo contrario a lo que se les aconsejó. ¿Sabe por qué? Porque no son verdaderos creyentes, son solamente personas que están afines al evangelio, pero no han tomado la responsabilidad ni el compromiso de ser discípulos. Porque en el Señor uno va escalando, hermano, niveles.
usted empieza como un creyente, una buena oveja, pero usted tiene que elevarse al nivel del discípulo para que usted comprenda lo que es el compromiso de llevar el título de llamarse cristiano, o de el título, hermano, de poder representar a Jesucristo en la tierra o donde quiera que usted esté, en su trabajo, en su familia, en su comunidad, en su iglesia, en la calle, en donde usted se mueva, hermano. Usted sigue siendo el mismo creyente, el mismo cristiano, guardando su testimonio y guardando su fe. Pero hay mucha gente que no hace eso, y eso se llama hipocresía. Y por esa causa hay muchas personas, hermano, que no quieren absolutamente nada con el evangelio, porque lamentablemente a veces el creyente se ha olvidado de que hay un nivel de discipulado en el cual hay que avanzar. Escúcheme lo que le voy a decir. La ausencia de un compromiso y de rendir toda la autoridad y señoría a Cristo, hermano, y hacer su voluntad, es lo que provoca, hermano, cuando tú valorizas lo que has encontrado, no lo menosprecias, lo cuidas. Pero cuando no lo valorizas, lo menosprecias. Por eso Jesús le dijo, yo quiero que pongan este verso por favor rapidísimo, hermanos, Mateo 13, 44 al 46. Ahí está hablando el Señor de una experiencia cuando el Señor confronta a los fariseos y, hermano, y a los discípulos, y les enseña acerca del tesoro escondido que encontraron. Hermano, no podemos nosotros decir que vamos a creer en algo y hacer lo contrario, porque entonces estamos desvalorizando el poder del evangelio. Y yo personalmente quiero decirle que sigo creyendo, después de 33 años, que el evangelio es poderoso para transformar vidas, para cambiar, para salvar. Pero ese evangelio, tienes que asegurarte que el evangelio que estás profesando, debes de asegurarte que al primero que esté cambiando es a ti mismo, antes de querer preocuparte por el mundo entero. ¿De qué te sirve ganar el mundo si estás en un estado de perdición? Es primero preocuparse de ti mismo. Es bueno hacer el trabajo en base al compromiso que tienes como discípulo con Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Lo tenemos? El reino de los cielos es semejante, dice la Biblia, a un tesoro escondido en un campo, al encontrarlo un hombre. ¿Cuántos han encontrado ese tesoro en Cristo, hermano? Lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Escuche lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué más, hermano? Rapidísimo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. ¿Qué más? Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y, dice, lo compró. O sea, el reino de los cielos, hermano, en el corazón de cada creyente debe de llegar a sentirse como verdaderamente algo valioso, que no puedes denigrar, que no puedes manchar, que no puedes perder, que tienes que guardar tu mente y tu corazón para que cuando tú hables, las palabras de Dios vayan de acuerdo a la vida que tú estás llevando, conforme al evangelio que estás profesando. De otra manera vas a dar el derecho para que el enemigo te esté señalando y te esté acusando, y te va a quitar la autoridad en la palabra que puedas predicarle a otros. No vas a tener testimonio porque tienes que subir al nivel del discípulo, no del simple creyente. Escuche, pagar el precio significa entender seria y completamente todas las implicaciones de nuestro compromiso. Hay un compromiso, hermano, como creyentes. Es simplemente creer en el evangelio y ser salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? Pero hay un compromiso, hermano, que el Señor pone a los salvos ahora, ya no para que sea un compromiso de salvos, sino un compromiso de discípulos, de gente comprometida, hermanos, que está dispuesta a pagar el precio por lo que cree, para retenerlo hasta el final. Déjenme le explico ahorita en un momento más. Significa que abandonamos no solo nuestras cosas malas, sino también las que consideramos buenas. Hermanos, yo le quiero decir algo aquí en este momento. Yo creo que es bueno que la gente trabaje, porque de esa manera la gente, hermanos, se sostiene. Pero yo creo que es muy malo que la gente cambie el trabajo, cambie al Señor por el trabajo. Yo creo que es muy bueno que la gente estudie, pero yo creo que es muy malo que la gente cambie al Señor por el estudio.
Yo creo que es muy bueno proyectarse a tener riquezas, pero yo creo que es muy malo tener la riqueza y no tener al Señor, que es el dueño de toda riqueza espiritual, que realmente sustenta nuestra vida y nuestra alma. Ahora, escúcheme, porque apenas voy empezando. A veces consideramos las cosas, hermano, malas y decimos, no me voy a meter con esto porque es malo. Pero cuando tocamos lo bueno, oh, Dios quiere que yo prospere. Yo estoy seguro que Dios quiere que tú prosperes. A veces decimos, yo estoy seguro que Dios quiere que yo estudie. Yo estoy seguro que Dios quiere que tú estudies. Pero estoy bien seguro que Dios quiere que te equilibres en lo que estás haciendo. Que no cambies una cosa por otra. Oiga lo que les voy a decir. Yo creo, hermano, que si bien es cierto, es bueno ir al gimnasio y hacer ejercicio, pero no creo que es correcto cambiar un partido de fútbol, ni de boxeo, ni de básquetbol, ni de hockey, ni de patinaje, ni de nada, hermano, por el Señor. Aleluya. Es como cuando usted encuentra a un adolescente en la calle o un niño que se la andan pinteando. ¿Cuántos se la pintaron cuando estaban en la escuela, hermano? Yo fui el primero. Fui bien pintero. Era muy aplicado, pero muy pintero. Porque me sentía como que yo sabía más que los maestros. Esa era mi postura, hermano, desde muy niñito. Lamentablemente, ¿verdad? Y sigo casi igual. Pero por lo menos he estudiado. Aleluya. Por lo menos no estoy diciendo, no sé lo que estoy hablando, desde luego, hermano. Pero escúcheme, ¿cuántas veces nos la pinteamos y de repente nos encontraban los maestros, los padres o la misma policía en la calle y nos decía, what's going on with you? ¿Por qué tú no estás en la escuela? What are you doing here? You're supposed to be at school. What's going on? Where's your parents? ¿A qué escuela vas? ¿Me entiende? Así le deberían de pedir cuentas a cada cristiano cuando se la pintea un culto. Una reunión, un lugar, una reunión de jóvenes, una reunión de mujeres, una reunión a su servicio. Así le deberían de pedir cuentas también, hermano. Porque tiene que demostrar que hay un precio que pagar por el Señor, hermano. Entonces yo quiero que usted entienda que significa que abandonemos no solo nuestras cosas malas, sino también las que consideramos buenas. ¿Qué es un discípulo? Definámoslo rapidísimo. ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo viene de matetes griego, que significa, diga conmigo, aprendiz. Un discípulo es alguien que está aprendiendo, es como un alumno, no es un maestro, es un alumno, depende del maestro, pero no es meramente uno que aprende, sino un partidario. Un partidario es alguien que participa, hermano, porque hay mucha gente que le gusta aprender mucho, pero no hace nada. Y a mí me molesta mucho la gente que quiere llenarse la cabeza de conocimiento solamente para saber, pero no para realmente hacer. Y es importante que entendamos, hermano, que el conocimiento viene de parte del Señor o donde tú lo estés adquiriendo para que sepas qué tienes que hacer y cómo lo puedes hacer. Por eso es importante el discipulado. Jesús llamó a 12 personas de sus discípulos que él tenía. De entre la multitud llamó un grupo de discípulos. Y de entre ese grupo de discípulos dice que un día se fue a orar toda la noche. Y cuando él bajó de la montaña, él, hermano, traía 12 nombres de 12 discípulos que iba a discipular cerca de él. Que iban a ser los privilegiados, a quienes les iba a explicar los misterios del reino. Y hermano, a ellos los llamó sus apóstoles. Tenían un privilegio. Quiero decirle que el conocimiento es un privilegio de parte del Señor, porque no toda la gente va a valorizar lo que se le enseña. Pero el discípulo, dice la Biblia, que es un partidario, hermano, y de acuerdo a la definición del término, es un partidario. De ahí se le menciona como imitador de su maestro. En otras palabras, un discípulo de Jesucristo no es alguien que solamente conoce y sabe de él, sino que vive como Cristo. Aleluya. Como Cristo, hermano. ¿Cómo vivió Cristo, hermano? Un día le dijeron, Señor, te voy a seguir. Y Jesús le dijo, las aves tienen nido y las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Un día un hombre le dijo, Maestro, te voy a seguir.
¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y él tenía mucho dinero. Y Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y entonces sígueme. Y el hombre volvió a meter su cartera y dijo, caray, esto se puso duro. Yo pensé que era a través de limosnas. Yo pensé que era a través de ofrendas. Y volvió a meter su cartera y se alejó del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando se habla de compromiso, muy pocos quieren comprometerse a salir a evangelizar y compartir su fe. Muy pocos quieren venir a la oración. Muy pocos practican el ayuno, la consagración. Todo el mundo quiere lucirse, hermano, pero se acabó ese tiempo de lucirse. Es el tiempo de que muestres que realmente tienes un compromiso, o muévete al nivel de creyente donde está toda la multitud, hermano, donde está el grupo, para que le dé lugar a un discípulo. No se preocupe, no vamos a carecer de elementos, no tenga pena. Los sugieres me pusieron en su reporte, pastor, necesitamos más sugieres. No necesitamos más sugieres, con uno basta, no somos un ejército. Uno que esté bien comprometido en cada área, hermano, con ese basta. ¿Para qué queremos multitud de personas haciendo qué? Escúcheme lo que le digo, hermano. El discípulo es un matetes, aprendiz partidario, imitador. Ese se preocupa, hermano, por imitar. Está a los pies del maestro, hermano, como estaba María aprendiendo de Jesús. A Marta no le importaba mucho porque le interesaba más el servir. Y se quejó con el Señor y le dijo, maestro, mira mi hermanita chula, muy espiritual, pero no le gusta ayudarme a servir las mesas. Jesús le dijo, espérate. Ella eligió la mejor parte y yo no se la voy a quitar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay un tiempo de preparación. Jesús tardó 3 años y medio discipulando a sus discípulos para después poder delegarles autoridad y comisionarlos a llevar a cabo una labor. Jesús no comisionó a cualquier persona. Jesús comisionó a gente que era leal y fiel a la causa que él tenía y que estaba atenta, aprendiendo como María de sus enseñanzas. Las personas que les gusta servir son bienvenidas a la iglesia, pero no es la mejor parte. Porque eso se llama servicios de mesa. Pero necesitamos Martas. Pero necesitamos más Marías en la iglesia. Gente que sea espiritual, hermano, y que pueda cargar el compromiso del evangelio en su vida, donde quiera que vaya, pueda demostrar que realmente sigue siendo el mismo. La misma. Aleluya. Vamos a ver Lucas 9:23. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Ahora, yo quiero que usted vaya viendo que la Biblia no dice, tome su cruz cada domingo, venga y persínese a la iglesia y ya salga como que si usted ya es un santo. No, señor. La Biblia dice que este evangelio tiene que cargarse todos los días de su vida, desde el día que el Señor le alcanzó. Y usted tiene que entender que si no se compromete, entonces no puede seguir al Señor. Aleluya. Ay, hermano pastor, iba bien hablando de compromiso, como que yo acabo de aceptar a Cristo. Diría Osvaldo, ¿te llamas, hijo? Imagínese. Y usted ahora me está diciendo que tengo que comprometerme. Sí, tiene que comprometerse. Es como cuando usted va y agarra un trabajo, un empleo. ¿Usted se compromete o no se compromete? Se compromete porque sabe que va a venir una recompensa. Usted va a ir fielmente al trabajo, hermano, todos los días, y al final Dios le va a recompensar. Así como el hombre le recompensa a usted, Dios le recompensa mejor. Si yo de algo tengo testimonio, hermano, es que quien realmente prospera es el Señor. Que si realmente alguien abre puertas es el Señor. Y si el Señor quiere darte, te lo da. Y si no quiere darte, no te lo da, aunque tú lo pidas y aunque lo quieras, aunque chilles y brinques, pero no te lo da. Y si el Señor tiene un trato contigo, Él se encarga de cerrarte todas las puertas que tú pretendas que puedes abrir y quedarte sin ni una. Hasta que te doblegues en tu corazón y en tu alma y te humilles delante del Señor. Yo creo que yo tengo que empezar a orar de esa forma, hermano, de aquí para adelante.
Decirle al Señor, quítale el trabajo a aquellos que están atados al trabajo, aquellos que tienen por ídolo al dinero, quítales el dinero también. Yo creo que tengo que empezar a orar así. Yo sé que muchos predicadores me condenarían, hermano, porque se habla más de un mensaje de la prosperidad y la positividad. Pero yo quiero decirle que a Dios no le interesa que tú estés millonario o que estés rico con una alma perdida y careciendo de la presencia del Señor. A Dios le interesa que tú seas rico primero espiritualmente, y entonces el Señor va a desatar toda riqueza y toda bendición material sobre tu vida. Pero hay mucha gente que está muy interesada, amados hermanos, en las riquezas materiales antes que en las riquezas espirituales, y no se dan cuenta que están oponiéndose al plan de Dios para su vida. Y están olvidándose de crecer, de comprometerse como lo haría un discípulo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Cuántos quieren ir en pos de Jesús, hermanos? Ay, hermano pastor, ya eso ya está más duro de ir en pos. Yo pensé que nomás era creer. No, no es creer, hay que seguir. Si usted no sigue, entonces jamás va a conocer el propósito de Dios para su vida. Dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál es el precio del discipulado? Aquí le voy a explicar 3 puntos rapidísimo del mismo pasaje que estamos hablando. Sencillo, hermano. Número 1, de acuerdo al verso, dice que uno tiene que negarse primeramente ¿a quién? A sí mismo. No lo oí. Dice negarse a sí mismo. ¿Cuál es el precio del discipulado? Negarme a mí mismo. ¿A qué me refiero con negarme a mí mismo? Hermanos amados, yo puedo negarme a mí mismo a aceptar proposiciones indecorosas. Yo puedo negarme a mí mismo a aceptar overtimes. Yo puedo negarme a mí mismo al sentimiento que tiene mi alma de ya no seguirme congregando. Yo puedo negarme a mí mismo a la pereza y empezar a buscar del Señor. Yo puedo negarme a mí mismo, hermano, a las cosas negativas que estoy experimentando para darle lugar al Señor para que empiece a trabajar en mi vida. Ese es el camino de empezar a conocer lo que es el discipulado. Marcos 8:34, ahí lo dice una vez más. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, oiga bien, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Ahora, ¿cuándo es que tiene que negarse? ¿Cuándo es que tiene que seguir al Señor? ¿Cuándo es que tiene que, hermano, tomar su cruz? Todos los días. Deje la cruz un día y va a ver cómo el enemigo, hermano, le pone cadenas. Porque él respeta el símbolo de la cruz. Y por favor no vaya a interpretarme que yo estoy promoviendo que ahora voy a traer la cruz más grande porque el diablo me respete más. No, yo no estoy hablando de fetichismos, hermano. Yo estoy hablando de la cruz de Cristo. Una cruz simbólica donde se derramó su sangre, donde se colgó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde se estableció con esa sangre un pacto, hermano, donde a través de ese sacrificio se abrió el velo del lugar santísimo, hablando que ahora el Señor tenía un trato directo para todos aquellos que creyéramos en Él por medio de Jesucristo. Qué poquitos amenes, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿cuál es el precio, hermano, del discipulado? Negarme a mí mismo, desde luego. Número 2, dice el verso tomar, ¿qué dice? La cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Hermanos, tomar la cruz significa lidiar con tus propios problemas. Y restaure sus propias áreas. ¿Sabe por qué lo digo? Porque hay gente que está dedicada a ver los problemas de otros y no se dan cuenta que los de ellos son más grandes. No diga amén a eso, por favor, porque se oye muy mal, pero es la verdad. Critican a medio mundo, pero no se dan cuenta de los que cargan y vienen arrastrando propios. Y tiene que aprender a tomar su cruz, lidiar con sus propios problemas y restaurar sus propias áreas y dejar en paz al resto para que lidie con las de ellos. Levante la mano los que no tienen áreas que tratar. Los que no tienen área que tratar. Yo no puedo levantarla, hermanos. Todos tenemos una área que trabajar. Hay de áreas a áreas. Hay áreas, hermano,
que no necesitan tratamiento, necesitan liberación, un trabajo intenso, profundo, un seguimiento profundo, ya ni siquiera consejería. Y vamos a entrar en todo eso. Y ahí yo quiero ver, hermano, a ver qué va a sacar el Señor de muchos. Yo le garantizo que ahí van a sacar, hermano, hasta espíritus van a empezar a salir. No crea que estos cultos que el Señor nos está regalando, hermanos, son cultos por casualidad. No, estos cultos, hermano, tienen un background, hermano, tienen un trasfondo de oración, de petición, de búsqueda. Muchas veces a las 3, 4 de la mañana pidiéndole al Señor: despierta a tu pueblo. Que tu pueblo está muriendo espiritualmente. Muchos de ellos perdidos en las mismas iglesias. Cuando Charles Spurgeon, hermano, pastoreaba su iglesia llamada el Tabernáculo en Inglaterra, la gente llegaba emocionada para mirar cuál era el secreto de su crecimiento. Más de 5,000 miembros en su tiempo, hermano, de esa iglesia. Una iglesia muy poderosa, la más grande de Inglaterra en ese tiempo, hermano. Mucha influencia en el continente americano. Lo que él hacía siempre, hermano, era llevar a todos los que iban a conocer el secreto que él tenía a la iglesia. ¿Sabe qué decía? Vamos a ir al sótano. Y en el sótano de la iglesia, hermano, había siempre gente doblada de rodillas orando, pidiendo al Señor por el éxito, orando, clamando al Señor para que Dios trajera un avivamiento. Y él le señalaba siempre y le decía: el éxito de mi ministerio está aquí. Por eso, hermanos, el que no sabe orar, créame, lo que no ora ni siquiera en su casa, no conoce lo que es vivir en autoridad. Jamás sabrá lo que es vivir en autoridad. Pero el discípulo aprende a crecer en el Señor. Y tiene que pagar el precio. Tiene que aprender a orar. Tiene que aprender a santificar su vida, a ayunar. Un creyente que no tiene una práctica, hermano, espiritual, no puede ser un verdadero creyente. Aún el diablo, hermano, cuando Jesús estaba en el desierto, usted se va a dar cuenta que tenía 40 días de estar ayunando y orando y peleando. El diablo se le apareció. Me imagino a veces que el diablo ora mucho más que muchos creyentes, hermano. No de aquí, desde luego, ¿verdad? De otros que por allá están en la luna. Pero le repito otra vez la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que ayunó? Que usted dijo: hoy voy a quitarme de comer, de alimentar la carne. Hoy me voy a santificar. Hoy me voy a consagrar. Hoy me voy a preparar para escuchar la voz del Espíritu Santo, para saber qué quiere, para que haya cultos gloriosos, para que haya crecimiento, para que haya movimiento en la iglesia donde yo me congrego. Alguien puso por ahí en un reporte algo que a veces a mí me da risa, hermano, los reportes, pero a la vez no crea que lo estoy juzgando. Quiero comentárselos a usted para que aprendamos. Escuche lo que pusieron: necesitamos ser enseñados en cierta área, no voy a decir el área. Pedimos que el pastor venga a enseñarnos. Wait a minute. Why the pastor? Why the pastor has to do everything? ¿Me entiende? Why? Hermano, hoy en día tenemos recursos para aprender cosas simples. Es como si usted quisiera que yo le fuera a enseñar música. Hermano, yo no le puedo enseñar música. Hay áreas donde usted, que fue delegado a un departamento, tiene que asegurarse de hacer que su departamento funcione. Tiene que buscar recursos. A mí yo puedo llegar y darle un tip ahí y enseñarle, pero yo no voy a tomar la responsabilidad de trabajar con áreas que le corresponde a otra persona. ¿Me explico? Tome su cruz, lidia con sus propios problemas y restaure sus propias áreas espirituales, del alma y aún de servicio. De lucha. Mateo 10:38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno, dijo el Señor, de mí. Oye, hermanos, que es fácil vivir sin compromiso.
Es fácil tener un cristianismo, hermano, de iglesia, donde no hay un requerimiento, donde no hay un compromiso. Y cuando empieza a surgir el compromiso, hermano, los que no quieren comprometerse, que no quieren crecer, que no quieren avanzar, hermano, empiezan a relinchar. ¿Me explico? Que aquí no hay ninguno, desde luego, gracias al Señor. Pero empieza, hermano, ese patinaje. Es como cuando, hermano, no sé si a usted le pasaba, ¿verdad? Pero con sus hijos, yo creo que nos pasa a todos los padres. Mire, aparte de ser pintero, yo era flojo para ir a la escuela, hermano. Decía mi madre: mi hijo, levántate para ir a la escuela. Hoy, mamá, hoy me siento medio enfermo, le decía a mi madre. ¿Qué tienes? Me duele la garganta. No, con garganta y dolor y todo te me vas. ¿Cómo si para jugar videogames eres bueno? ¿Cómo si para andar con los cuates si puedes y levantarte e irte? Es como las hermanas, hermanos, que dicen: ay, yo estoy embarazada. Perdón, hermanas que están embarazadas o las que van a estar embarazadas. Las que piensan embarazarse. Ay, hermano, es que yo, mire, yo así no puedo ir a la iglesia porque mire qué tamaño barriga. Ah, pero al mall sí puede ir. Al restaurante, levántate, vieja, vámonos a comer afuera. Vamos a ir a un buen restaurante. ¿A dónde vamos a ir? Está más lista que para qué le digo. Ah, pero a la iglesia sí no. Qué irónico, hermano, que no tengamos ese amor. ¿Sabe qué está representando? Carencia de compromiso, carencia de búsqueda, carencia de vivir un verdadero evangelio, carencia de representar el evangelio de Cristo dignamente a otros. Ahí va, Lucas 14:27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Note algo muy interesante. No está diciendo que no puede creer en él. Dice que no puede ser su discípulo. Pero al creyente, hermano, el Señor siempre lo va a tener entre las multitudes, entre el bulto, entre el montón, hermano. Pero al discípulo lo va a preparar, lo va a formar, le va a enseñar la revelación, los misterios. Lo va a tener de cerca, lo va a ministrar, lo va a acariciar. Y cuando venga el momento que el Señor vea que ese discípulo tiene actitudes y características, entonces lo llama de entre el discipulado y lo comisiona. Media vez lo unja primero y lo manda a experimentar cosas que un creyente jamás experimentará en el evangelio. Escúcheme, hay un precio que pagar por el discipulado. Hay un precio que pagar. El precio de sacrificar la carne, la comodidad, la apatía, la dejadez. Tantas cosas que hay que sacrificar, hermano, que una persona enamorada sacrificaría distancias. Acuérdese cuando usted estaba enamoradísimo de su esposo. Añoraba que llegara su novio. ¿A qué horas va a llegar mi novio? Y decía, hermano, hoy ya no sé, hoy ya no están en expectativa. Hoy ya, hermano, tenemos una gran revelación. Hoy ya no tienen que esperar. Hoy todo se hace a través de la red. Ya no hay que esperar, ¿se da cuenta? Pero ¿cómo está esa desesperación de estar con la persona? ¿Sabe por qué? Porque hay amor. Cuando no hay amor, no hay deseo de estar con una persona. Es lo contrario, el decir que a qué horas irá a ir. Esto que me enfada, solo oír su voz me molesta. ¿Sabe qué está hablando? Que no hay amor, no hay nada. Tiene que trabajar en volver a restaurar el amor. Pero cuando hay amor, hermano, por el Señor, hay deseo de poder crecer. Y por eso el Señor ha dejado escalones para crecer. El segundo escalón que el Señor le hace el llamado a un creyente es llegar al segundo escalón del discipulado, o sea, ser discípulo. El discípulo es una persona, hermano, comprometida, que aprende y está aprendiendo a comprometerse en base a las enseñanzas de su maestro. Tercer cosa que habla, hermano, el Señor en ese pasaje es que tenemos que estar dispuestos a
a seguirlo, hermano, pero quiero decirle que seguir al Señor es estar dispuestos a sufrir por Él. Esa parte, hermano, cómo nos encanta. Escuché que usted dijo gloria a Dios por dentro, aunque no soy yo aquí afuera. Pero ay, cuando habla uno, hermano, del sufrimiento, yo entiendo que hay muchas líneas de pensamiento que desaprueban esto, hermano, del sufrimiento. Sin embargo, sabemos que el camino del Señor es sufrido. Quiero decírselo, es sufrido. Imagínese usted que está acostumbrado a andar con sus cuates. Llega a su casa, aunque esté casado. Hay gente que tiene esa cultura, hermanos, y la traen a la iglesia a veces. Está acostumbrado a irse a juntar con sus amigos a ver el fútbol. Hermano, ya no voy a hablar de equipos porque ya me he perdido seguidores en Facebook. Así es que mejor usted póngale nombre a su equipo. Qué dura lección he aprendido, ¿verdad? Pero mire, hay gente, hermano, que se reúne y dice, vamos a ver el partido, pero no consultan con su mujer. Solo tomen decisiones. Y al rato, ay, muchachito, tienes una fiera en casa. Hazme de cenar, mujer, háztelo tú. Como si tomas decisiones para irte al fútbol con tus cuates. ¿Verdad? Hermano, eso es terrible. Eso es terrible. Pero yo quiero decirle que el seguir al Señor es estar dispuestos a sufrir por Él. Es estar, hermano, dispuestos a hacer cambios. No es meterte en la corriente del mundo y ajustarte a lo que el mundo dice. Mire, aún hasta en el consejo matrimonial es ridículo. Perdone que lo diga. Respeto mucho a los profesionales. Yo mismo soy consejero profesional. Sin embargo, respeto más la palabra del Señor. Pero es ridículo pretender pensar que una persona que cree en la palabra del Señor esté buscando cómo coordinar su matrimonio o cómo arreglar problemas de intimidad con un sexólogo o un psicólogo que no tiene ni la menor idea de lo que significa conocer el temor a Dios. Ahí están, el sexólogo le dice, ¿y tú qué piensas? No, es que mira, si él dice que así, pues es así. Y si ella no quiere, pues él dice que sí, así. Y hermano, usted oyera a esos locos. Es que usted nunca los ha oído. Usted nunca los ha oído, ni los ha conocido tal vez. Pero tienen una filosofía de educación sexual, hermano, que no tiene límites. Y así viene mucha gente a la iglesia, hermano, sin límites. No tienen barreras. Y no saben que están pecando en la intimidad. Porque no se han ajustado a la palabra del Señor. Ni siquiera han pedido consejo de la intimidad jamás. Tiene un problema matrimonial. En vez de ir para con el pastor, que porque les va a quitar el privilegio, me han dicho algunos, se van con una persona que no conoce del Señor. Y el otro les aconseja conforme lo que aprendió en la escuela. Perdóneme, yo respeto el estudio profesional, se lo digo nuevamente, pero tengo mucho cuidado con los psicólogos que no conocen del Señor. Y los consejeros. Y yo me he movido con muchos de ellos y se lo puedo garantizar y asegurar, hermano, los he tenido, son mis amigos, los he tenido, hemos platicado, hemos interactuado en diferentes pensamientos en cuanto a todo eso, y quiero decirle que eso es extremo. Pero hay gente, hermano, que está educando cómo coordinar su casa, buscando terapeutas que no conocen del Señor. Y no estoy negando con esto de que hay necesidad de buscar auxilio, hermano, hasta cierto límite con ciertas personas. Si usted tiene que buscar el consejo del Señor, búsquelo a través de un ministro ungido que tenga el Espíritu de Dios, la sabiduría y el conocimiento de la palabra, para que le aconseje conforme a la palabra del Señor y no conforme a lo que una persona que no conoce absolutamente nada de Dios le vaya a aconsejar, y usted vaya a depender de su consejo, y después ahora usted traiga al mundo a la iglesia. En vez de que usted esté saliendo del mundo, lo está trayendo al mundo a la iglesia. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos muchos conflictos, hermano, en la iglesia, a veces por la diversidad de pensamientos, porque tienen diferentes maestros.
No están siguiendo a las enseñanzas de Cristo. No saben lo que es ser un discípulo. Y un discípulo aprende, hermano, a buscar la enseñanza de Jesús, del maestro. Aprende a prestar atención. Está conmigo todavía, ¿verdad? Qué bueno. Escuche, cuando el Señor te rescata, experimentas el gozo de tu salvación. Pero cuando el Señor te lleva al desierto a depurarte y a formarte con la guerra para que aprendas a pelear tus batallas, te das cuenta que se sufre por permanecer diciendo que eres diferente a los demás. También te das cuenta que te enseñan a controlar tu boca en el desierto. A mí me encanta ver a las personas recién convertidas. Hermano, mira, mi hijo Osvaldo, no te estoy desanimando con este tema. Quiero decirte que hay una gran riqueza. Tú no vas a conocer algo que no conoces si sigues adelante. Espero en Dios que así sea. Entregues tu vida al Señor de corazón, te bautices, aprenda la palabra de Dios y sepas que Dios es bueno, porque la esperanza que nos da no es temporal, es una esperanza eterna. Y esa se siente, hermano, aquí. Se siente, se experimenta, es algo que el hombre no puede entender y no puede comprenderlo. Yo mismo he platicado con psicólogos, consejeros, amigos míos, y me han preguntado, ¿cómo le haces tú para canalizar todo lo que tú sufres? Y yo le digo, es que yo tengo un secreto que tú nunca conocerías a menos que te entregues al Señor. ¿Te imaginas, hermano? Yo fuera el hombre más amargado sobre la faz de la tierra, con tantos conflictos a veces que la gente nos trae, a los ministros, hermano, si no tuviéramos al Señor. ¿Cuántos psicólogos suicidándose, hermano? ¿Cuántos, hermano? No entremos en eso mejor, dejémoslo ahí. Lo que yo sí le quiero decir es que me encanta ver a una persona recién convertida que el Señor está llamando al discipulado. ¿Sabe por qué? Porque después de pasar el Mar Rojo, lo mete al desierto. Y en el desierto se va a confrontar con fieras. Se va a confrontar con necesidades. Y se va a dar cuenta que lo que llamó como Israel, la tierra donde Moisés lo sacó, una tierra donde fluía leche y miel, entre comillas, le dijo el pueblo, para morir en el desierto, es realmente una tierra que Dios utiliza para depurar y preparar a su pueblo como un discípulo. Porque un discípulo aprende, hermano, a pelear sus propias batallas. Un discípulo aprende a enfrentarse al adversario. Un discípulo aprende a tomar la cruz del compromiso, a seguir al Señor en medio del sufrimiento, de la necesidad, de los desiertos, con la boca callada. Aleluya. Y ahí el Señor le empieza a ministrar la boca, hermano, en el desierto. Escuche lo que le estoy diciendo. Porque en el desierto, el pueblo que no entendió el propósito del desierto pecó contra Dios y Dios los castigó. Le voy a dar algunos ejemplos rapidísimo. Israel, por su boca, por la murmuración en repetidas ocasiones, fue reprendido por el Señor. Pero en su desierto aprendió a ver a Dios en medio de él. Números 16:32, rapidísimo, hermanos, aunque yo se lo voy a leer aquí también, pero quiero que lo pongan en la pantalla. Dice que en la rebelión o la guerra de Coré, hermanos, se rebeló Coré y se rebelaron un grupo de 250 levitas que estaban con Coré. ¿Y sabe qué pasó? Cuando quisieron, hermano, confrontar a Moisés, diciéndole que por qué los había sacado de Egipto, engañándolos para que murieran en el desierto. Moisés los convocó y los retó para probar que Dios estaba con ellos. Y les dijo: haz que tus levitas pasen el incienso y sacrifiquen ofrenda. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia que Moisés oró y en ese instante, hermano, se abrió la tierra
debajo de las castas de los levitas y la gente de Coré, que se había rebelado en contra de Moisés, y salió fuego y los consumió. Y la escritura dice que fueron llevados vivos al Seol. Pero ¿sabe por qué? Porque no entendieron que el desierto, hermano, era para formar, para ser trabajado y depurado del pensamiento del mundo. Y pecaron delante del Señor y el Señor se enojó. Escuche, verso 32. Se abrió la tierra y se los tragó a ellos y a sus casas y a toda la gente de Coré, junto con todos sus bienes. Oh, hermano, yo le quiero decir algo que es muy fácil hablar y murmurar en medio de desiertos. Pero si usted está en un desierto, usted tiene que aprender a callar la boca, porque Dios le está oyendo. Escuche, mire lo que dice: 250 levitas se fueron ahí. Verso 35. Además de la presencia del Señor, salió fuego y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Y aquí estamos hablando de personas que, entre comillas, estaban preparados para poder desarrollar un trabajo de servicio en el templo, o en el tabernáculo, hermano, que se iba a levantar. Oiga bien, verso 49. Usted va a mirar aquí. Los que murieron después de eso porque quedaron murmurando, Dios les mandó una peste, una mortandad. Dice, fueron 14,700 sin contar los que murieron por la rebelión de Coré. Usted mire, yo quiero que usted me entienda que Dios no lo quiere ver, hermano, como un simple creyente toda la vida. Ay, ¿usted qué tal? Aquí igualito, en la misma esquina. No, espéreme un segundo. Dese cuenta, hermanos, seamos mayorcitos, que ya no estamos. Mire, yo cuando me miro al espejo, yo digo, ay, caray, hoy está más guapo que cuando estabas joven. Pues me tengo que halagar yo solo porque mi esposa no lo hace, hermanos. Pero mire, hermano, yo cuando me veo, les enseñaba una foto que tengo aquí cuando yo estuve ministrando allá, cuando estaba jovencito, 22 años, 21 años, no me acuerdo. Hermano, pues claro, usted sabe, usted tiene su gracia de jovencito. ¿Quién de jovencito no tiene su gracia? Todo. Ya después uno se empieza a desgraciar, hermano, no sé qué le pasa a uno. Todo le empieza a crecer pelo, la panza, hermano, las uñas, todo. Por eso los jovencitos aprovechen para buscarse una buena pareja. Porque si no, ya después usted va a tener que decir, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y ya después va a decir, ya al final, ya estuvo, ya, Señor, hágase tu voluntad. He aquí tu sierva, tu siervo. O sea, no, el joven puede seleccionar, pero seleccione bien, no sea tonto. Si usted no honra al Señor, ¿cómo espera que el Señor lo honre a usted con algo bueno? Si Dios honra a los que le honran, no deshonre al Señor, hónrelo, aprenda a honrarlo en lo privado. Pero el desierto, hermano, es el lugar donde Dios le empieza a trabajar la boca a uno, porque le enseña a hablar. ¿Usted qué cree? Lea por favor ese pasaje cuando usted esté en casita, hermano. Léaselo. Número 16. Usted va a mirar cuando la gente miró que se empezó a abrir la tierra porque habían murmurado. Dice que todos los que vieron salieron huyendo, corriendo, diciendo, no vaya a ser que también nos alcance a nosotros y nos trague. ¿Qué significa eso? Enseñanza. Pero el desierto es importante. No piense usted, mire, yo cuando me convertí y que el Señor me alcanzó a mí, oh hermano, qué maravilla. Oraron por mí. El Señor hizo una experiencia sobrenatural. Experimenté la vida del Señor. Tuve varios meses, hermano, 9 meses de experiencias sobrenaturales hermosas. Mi primer año, una maravilla. Y luego me empecé a dar cuenta que la iglesia donde yo estaba no era perfecta. Y yo dije, híjole, ¿y ahora? Yo pensé que los cristianos eran impecables, que no tenían ni una verruga, ni una mancha. Y resulta que cuando ya, hermano, empecé a entrar al desierto del formamiento, el Señor me empezó a ministrar
y enseñar que todos somos vasos rajados y que tenemos cosas que arreglar. Algunas que necesitan un trabajo más extenso, otros que son más fáciles, pero que todos tienen trabajo. Y le quité el vestido blanco a la iglesia, hermano, y le puse el manchado, que lamentablemente muchos lo tienen muy manchado con su testimonio, que aquí no hay ninguno. Y por eso una iglesia no puede crecer con gente que vive en su comunidad, hermano, de una forma diferente a como viene a la iglesia. Tome nota, por favor. El peor enemigo del crecimiento de una iglesia es tener una iglesia que no tenga compromiso y que no sepa ser sincera con el Señor y con ellos mismos. Hay mucha hipocresía en la iglesia. Yo se lo digo nuevamente, pero no me asusta, es muy normal. Nada más usted asegúrese de no ser uno de ellos. Si a usted no le importa, es porque no le importa el propósito de Dios, ni tampoco su crecimiento. Pero yo quiero decirle que la recompensa del creyente es diferente a la del discípulo. Un día voy a hablar sobre eso para que lo podamos entender. El estar dispuestos a sufrir, hermano, el estar dispuestos a sufrir, hermano, no es con sangre aún. Si como los padres apostólicos lo hicieron, deberíamos de estar dispuestos a hacerlo. Pero no es, hermano, por sangre. Usted póngale ahí. El Señor nunca le ha pedido a usted que usted esté por mis culpas, por mis culpas. Es que yo soy pecador, pecador en cada cuaresma. ¿Se ha dado cuenta usted? Ahí está la gente lacerándose, hermanos. Y hay muchos cristianos que también casi hacen eso. Dicen que salieron del catolicismo, pero todavía siguen siendo cristólicos, hermano, porque tienen muchas prácticas católicas. Les deberíamos de dar una de esas cositas para que se sigan lacerando. Yo los miré, hermano. A mí me pareció fascinante y bochornoso en una ocasión que miré a un hombre lacerándose enfrente de una catedral. Yo dije, ¿por qué hace eso? Me impactaron los matachines. ¿Se acuerdan ustedes de los matachines, hermano? Están los indios, y todos los trajes, hermano, y usted se queda impactado. Pero cuando aparece el tipo ese por mi culpa, y hermano, uno se queda diciendo, what's going on with these people? ¿Qué le hace pensar que su sangre va a limpiar una mínima parte del pecado si ya la limpió nuestro Señor Jesús? No necesita sangre. Yo no hablo de ese sacrificio, aunque en el principio, hermano, los primeros apóstoles y discípulos tuvieron que pagar establecer el cristianismo con sangre, porque dieron su propia vida. Muchos de ellos fueron aserrados, muchos de ellos fueron, hermano, vituperados, abiertos, avergonzados, se los dieron a los leones en los grandes coliseos de Roma, hermano, en el movimiento helenista. Muchos fueron asesinados por gladiadores, muchos convertidos en gladiadores. Hermano, tanta historia que hay que recopilar para entender el desastre que sucedió tratando de apagar el poderoso evangelio del Señor Jesús. Pero no lo lograron. El evangelio sigue vivo. El evangelio sigue vivo. Pero la iglesia lamentablemente está muriendo. Y la iglesia tiene que levantarse, tiene que resucitar el compromiso. No hay ninguna diferencia de creer en Jesús si no hay compromiso. Tiene que llegar al compromiso de ser un discípulo que empiece a hacer. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Hebreos 12:3. Considera pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Ay, hermano, vergüenza le debería de dar a alguien, hermano, que se siente desanimado y se quiere ir de la iglesia y hasta del evangelio. De veras, hermano, nomás porque no se lo puedo jurar por esta, pero casi me dan ganas, hermano. De veras, hermano. Es que no hace sentido, hermano, que los primeros discípulos, ellos dieron su vida, su sangre,
y nosotros no estemos dispuestos a sacrificar, hermano, la novela, la película, el overtime, la vanidad, el cansancio, el viejo, la vieja en casa, lo que le esté estorbando para atender su alma, que es más importante que cualquier cosa. Todavía sigue conmigo, ¿verdad? ¿Me bajo de predicar o seguimos? Solamente por amor a la hermana, solo una hermana que dijo ahí atrás que siga, voy a seguir. Amén. Hay por lo menos, escúcheme, yo sé que muchos difieren en que yo enseñe de que la iglesia tiene que aprender a sufrir para seguir a Cristo. Yo lo sé. Porque es más fácil un evangelio de dulce de algodón, hermano, donde no hay que sacrificar nada, donde todo se tiene que hablar con riqueza y prosperidad, donde todo es fácil, donde no hay pecado. There's no sin, no sinners. Es una cosa de conciencia. Dicen algunos por ahí que predican ahora ya que no creen que hay pecado, que es una situación de conciencia, que Dios no es un Dios, hermano, tan malo que va a condenar al hombre por cosas que hizo malas. Espéreme un segundo. Si la Biblia dice que Él castiga la maldad de los padres aún sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Tuve un jovencito el otro día debatiéndome cosas así y solamente le dije, tengo más de 20 y tantos versos que hablan acerca de cómo Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Tome nota, hermano, porque sabemos que en Cristo tenemos un abogado para nuestros pecados, pero hay muchos que tienen pecado oculto. ¿Me explico? Me estoy dando a entender, ¿verdad? Iglesia tiene que despertar de que no se trata de ser simplemente creyentes comunes. Tiene que haber una responsabilidad. Hay por lo menos 48 versículos. No se los voy a dar, hermanos, en la Biblia sobre el sufrimiento de los creyentes. Vamos a ver algunos solamente. Escuchen lo que dice Hechos 14:22. Fortaleciendo los ánimos de quienes, de los discípulos, exhortándoles a que perseveren en la fe, diciendo: es necesario que a través de mucha prosperidad y colchones de dulce de algodón entremos al reino de Dios. Así dice. Hermano, qué maravilla es conocer a Cristo, se lo digo. Es una experiencia extraordinaria. Y el sufrimiento temporal que el Señor le permite tener a uno es como cuando yo boxeaba, hermano. Me acuerdo, estaba jovencito, desde luego. Hoy ya no puedo boxear. Intenté ayudar a un gimnasio aquí en Ken, se lo digo de antemano, y me gusta. Yo estoy a favor de eso. No tengo problema. Si usted se pone los trancazos conmigo, capaz que le pego una tunaseada. Aguas conmigo, hermanos, Intenté ayudar a un gimnasio con unos jovencitos, hermano. Mire, hermano, mi respeto, ya hay que saber cuando uno tiene que darle vuelta a la página. Porque uno habla del pasado, ¿no? Pero uno aprende, hermano. Recuerdos. Me acuerdo que mi entrenador me ponía, hermano, y me decía: hoy vamos a entrenar solamente ¿cómo le llaman? El jab. El jab, ¿ok? Ahora vamos a entrenar el gancho abajo. Ahora vamos al el uppercut. Usted me comprende, el cruzado. Y así, ahora vamos a una combinación de jab, gancho y cruzado. ¿Sí? O sea, lo que yo le quiero decir a usted es que todo eso fue un ejercicio, hermano, que al principio, mire, no le miento, yo lloraba. Yo lloraba, hermano, cuando me entrenaban. Me ponían un cartón aquí, en esta parte, porque esta es mi guardia. Yo soy derecho, y el derecho tiene que tener su guardia así. Me ponían un cartón aquí para proteger esto, y aquí un cartón. Usted tenía que tirar todo sin mover esta mano de aquí, porque lo agarraba. ¿Sabe qué hacía mi entrenador? ¡Pum! Me tiraba. ¡Ah! Le decía yo. No le voy a decir que me decía. Lo que sí le voy a decir es que me decía: para que aprenda que esto es serio. Y tiene que tomarse con seriedad y no andar por la noche.
Había mucha disciplina. Cada vez que Dios te permite entrar a una tribulación, ¿sabes qué es lo que está haciendo? Está provocando que crezcas, que madures y que te confrontes, porque Él va a traer un mayor peso de gloria sobre tu vida cuando salgas de esa tribulación y cuando salgas de esa prueba. Pero muchos no saben batallar ni quieren desiertos, y por eso quedan tendidos en sus desiertos y jamás logran superarse, porque no quieren pelear. Diría mi madre, quieren la papa pelada. Quieren comer plátano y que alguien les abra el plátano y se lo den en la boca, hermanos. Y yo quiero decirle que seguir a Jesús, hermano, representa aprender a sufrir. Porque hay que guardar sus enseñanzas. Hay que aprender a ser discípulos. Diga conmigo amén. Segunda de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán, ¿qué dice? Perseguidos. Eso habla de sufrimiento. ¿Qué le importa que lo que digan de usted? Media vez no digan algo que es cierto. Porque si están diciendo algo que es cierto y usted dice que no es cierto, entonces no se haga loco y diga sí es cierto, tomo responsabilidades, pues ni modo, voy a corregirme, voy a empezar a tener un tratamiento, a trabajar y hacer un cambio y ser un verdadero cristiano. Pero si están hablando mentiras, ¿para qué se preocupa? Usted deje que el mundo dé vuelta. Usted deje que los pájaros, hermano, estén volando alrededor de su cabeza. Nomás asegúrese que no hagan nido. Escúcheme. Le voy a dar otro verso más para que usted vea que la Biblia habla de que el cristiano sí va a padecer sufrimiento. Porque quiero decirle, hermano, que no es fácil cambiar una vida por una vida renovada en Cristo Jesús. Hay que aprender a dejar lo malo. Hay que aprender a decirle a lo malo no, a las malas palabras, a las cosas que no agradan al Señor, y aprender a apartarse y aprender a tener la fuerza a través de la oración y la búsqueda para decir no al pecado. Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir. Ay, hermano, aquí me condenaría cualquiera que dice, no, ese mensaje ya es anticuado, ese mensaje ya es viejito. Espéreme, ese mensaje está escrito en la Biblia. Ese evangelio es más verdadero que andar diciéndole a la gente que no va a pasar nada. Le va a pasar. Al único que no le pasa nada, hermano, es al que no tiene ningún compromiso, ni tampoco quiere comprometerse, que no busca nada. Aún hasta para pedir un trabajo, hermanos, se tiene que sufrir. ¿Se acuerda usted cuando fue a pedir su primer trabajo, cómo iba? ¿Y qué sabes hacer? Pues puedo aprender. Bueno, ya vamos por buen camino. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Se sufre, hermano. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por Él. Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Si alguno quiere seguir en pos de mí, o si alguno quiere seguirme, o quiere venir en pos de mí, está bien, vengan. Come on, people. Join me, dice el Señor. Pero tienes que subir al nivel de discípulo. Tienes que comprometerte. Tienes que tomar tu cruz. Tienes que seguir al Señor. Tienes que negarte a ti mismo y estar dispuesto a, cuando vengan los momentos difíciles, seguir siendo cristiano. Hermano, ¿qué quieres? ¿Una iglesia modelo? No hay. El primero que tiene que cambiar para pedir una iglesia modelo eres tú. Diga conmigo amén. Ay, hermano, pastores, que fíjese que yo busco la iglesia perfecta. Pues ni modo, no vas a tener lugar en ninguna de las iglesias cuando la hayas. Porque el primer imperfecto eres tú. No hay una persona perfecta, no hay una iglesia perfecta. Hay gente que está en camino de perfeccionamiento, de restauración, pero que los errores
que ha cometido en el pasado no deben de ser sus errores del presente. De otra manera, siguen su mismo círculo vicioso. Porque no quiere cambiar, no quiere compromiso. Ahí le va este pasaje bien poderoso de 1 de Pedro. Fíjese bien, ya voy terminando. Amados, 1 de Pedro 4, 12 al 16. Fíjese bien. No os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos. Como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartes los padecimientos de Cristo, dice, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. De manera que de ninguna manera, fíjese bien, sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Pero hermano, a mí me molestan las visitas a las prisiones. Le digo, eso es muy malo, hermano, para eso. No es porque sea malo yo sé lo que se siente, hermano, estar en esas condiciones. Es muy doloroso. Yo tengo mi pasadito, no crea, ya lo arreglé gracias al Señor. Le puedo contar muchas historias desagradables. Pero óigame, ir a visitar a alguien, hermano, porque lo agarraron de mafufo y de mafioso, que le andaba golpeando a su mujer, ahí que se quede, ahí está bien. Que se quede bien, que termine. Ay, pero ¿y dónde deja usted el pasaje que hay que ir a visitar a los presos? Sí, los presos por el evangelio, no por ladrones, ni homicidas, ni malhechores. Por el evangelio, hermano. Hay que ir a visitarlos como Onésimo visitaba a Pablo. Como Epafroditas, hermano, visitaba a Pablo. Pero ir a visitarlos por malhechores, ahí quédese, usted está bien ahí. Termine su condena, ya después cuando termine, si le aprendió la lección, venga y busque del Señor. Vamos, diga conmigo amén, hermano, no me vea mal. Yo sé que no, este tipo de mensajes no son muy buenos para muchos, pero son importantes. Mejor concluyamos, para que no se quede tan así. Negarse a sí mismo, tomar la cruz, estar dispuestos a sufrir por Él, es algo que no solo el Señor, hermano, o los apóstoles nos han enseñado como ejemplo, sino también hombres como los que le voy a mencionar, que han estado dispuestos a pagar el precio por el discipulado. Perdón, tiene que dejar de ser un creyente simple y común y tiene que hacerse un discípulo. Sea responsable con el evangelio que se le entregó. Escúcheme, hermano. Quiero poner como ejemplo a hombres del primer, segundo y tercer siglo como Irineo de León, conocido como San Irineo. En el primer y segundo siglo fue el obispo de la ciudad de León desde el 189, considerado como el más importante adversario del movimiento gnóstico y el docetismo, agregando que era muy parecido, del siglo segundo. Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma, siglo I, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Jerónimo, Tertuliano. Hermano, son personas que son reconocidos en la historia bíblica. Cuando usted lee historia bíblica, usted los va a encontrar que están mencionados porque ellos fueron personas comprometidas con el evangelio. Fueron personas que combatieron, que defendieron, que ganaron almas, que mostraron con su buen testimonio, hermano, que eran verdaderos cristianos. Honraron el nombre de Jesucristo en su tiempo. ¿Por qué no vamos a honrarlo nosotros hoy? Arreglando nuestra casa, arreglando nuestra familia, nuestra vida, hermano, nuestra conducta, nuestra forma de pensar. ¿Por qué no hacerlo?
En la Reforma Protestante, le puedo dar otros ejemplos. Antes de 1516, cuando Martín Lutero levantó 95 citas, algunos dicen 105, otros 95, las puso en su parroquia, donde hablaban acerca de la fe, la salvación en base a la fe y creer solamente en Jesucristo para ser salvo. Cuando había un ambiente, hermano, tan desagradable de muerte, porque en ese entonces oponerse, amados hermanos, era un símbolo de que usted prácticamente iba condenado a la hoguera. Hoy es fácil oponerse al evangelio, ¿verdad? No crea, hermano, perdón por la gente católica, nuestros amigos católicos. Es muy lamentable que la iglesia haya hecho tanto daño durante la historia. Usted no la conoce como yo. Yo hablo de lo que sé. Usted puede decirme lo que no sabe, lo que alguien posiblemente le enseñó. Pero después de haber leído y estudiado tanto, no me cabe la menor duda, hermano, de poder entender que desde el año 325 se estableció un monopolio político religioso que gobernó, hermanos, casi al mundo entero de aquel entonces y del tiempo presente por aproximadamente 13 siglos. Donde su imperialismo se estableció a través de la violencia, la corrupción y el abuso y el robo de las personas en base a la fe. Ahí están los verdaderos ladrones. Diga conmigo un fuerte amén. ¿No me cree usted? No se preocupe, váyase a internet. Hoy tenemos lo que no tuvimos nosotros los predicadores de hace 30 años, hermano, la internet, para poder usarla. Tenemos que aprender a través de libros. Pero hoy es muy fácil revisar la historia y corroborar lo que un predicador dice, hermano, en cuanto a movimientos que surgieron. En el año 47 surgió la preciosa Iglesia de Cristo en un lugar llamado Antioquía de Siria, donde se le llamó a los verdaderos discípulos de Jesús cristianos por primera vez. En el siglo tercero, desde el año 312 al 27, se les cambió el nombre, entre comillas, a la iglesia por Iglesia Cristiana, Católica, Apostólica y Romana. Pero no fue la iglesia que Jesús estableció. La iglesia que Jesús estableció fue una iglesia seguidora de Cristo. Diga conmigo, seguidora de Cristo. Por eso el término cristiano significa seguidor de Cristo. Que Cristo está en uno. ¿Qué significa discípulo? Un seguidor de las enseñanzas de un maestro. ¿Por qué seguimos a Jesús y sus enseñanzas? Porque somos discípulos del maestro. Nos cambiaron el nombre y se establecieron los césares a través de la religión. Usted búsquelo en la historia, hermano. Yo tengo demasiado para enseñarles sobre eso, pero no es el tema de hoy. Pero por eso, cuando surge la reforma, hermano, Dios empieza a levantar reformadores como Pedro Baldo en Francia en el año 1170. Un hombre que era mercader conocido en Francia. Él intentaba leer la Biblia, hermano. Y un cura en aquel entonces lo guió a la historia del joven rico. Esto le dio todo a los pobres, porque él leyó la historia del hombre rico. Y comenzó a predicar en las calles y provocó que surgiera el movimiento de los valdenenses, hermano. Quiero decirle que si usted lee la historia, usted va a encontrar que este grupo fue barrido y erradicado y asesinado totalmente, con mujeres, niños, adultos, toda su ciudad quemadas, torturados por la Iglesia Católica y sus cruzadas. Lea la historia. Léala. Yo le animo que vaya y lo vea para que usted se dé cuenta que la religión nos ha hecho mucho daño. Sin embargo, Cristo vino a traernos un evangelio que significa esperanza, un mensaje de salvación. En el año 1175 los comenzaron a llamar los pobres de Lyon, porque todos sus discípulos de él tenían esa misma doctrina. Mire qué interesante, siguieron la enseñanza del maestro. Este hombre era un hombre rico,
de su tiempo, de familia rica. Era un niño que nació en cuna de oro. Pero de repente él, hermano, tuvo cierta experiencia y él vino a reflexionar que necesitaba de Dios y trataba de leer la Biblia, y no comprendía, y fue con un cura y el sacerdote le enseñó la historia del niño rico. Usted ya la conoce, la que le experimenté ahorita. Cuando Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tienes, ve y regala todo lo que tienes a los pobres y entonces sígueme. Este hombre fue y regaló todas sus riquezas a los pobres, hermano. Y entonces siguió al Señor y empezó a predicar. ¿Y sabe qué pasó? Toda la gente que se convirtió, que fueron multitudes en su tiempo, tuvieron la misma filosofía y doctrina. Todo lo que tenían lo regalaban a los pobres. Pero fueron personas, hermano, que nos dieron ejemplos de tener un verdadero compromiso, porque eran discípulos del maestro. Luego John Wycliffe en Inglaterra, en el año 1374, este hombre se opuso a la Iglesia Católica y peleó por defender sus enseñanzas. Fue acusado de 18 cargos en contra de la iglesia y murió antes de ser condenado. Murió. Fue tanto el enojo, hermano, yo escribí aquí para resumir todo, que la iglesia, hermano, cuando él murió, como no lo pudieron condenar y era tanto el odio porque nunca pudieron combatirlo, que 43 años después, cuando terminaron de juzgarlo, fueron y desenterraron sus restos, quemaron los huesos, hermanos, y fueron y tiraron al río Suiz las cenizas de él. Y por eso hay un gran movimiento, hermanos, de Wycliffe. Hay universidades de las enseñanzas enseñando lo que él defendió. ¿Sabe por qué? Porque fueron personas comprometidas que nos enseñaron que hay un precio que pagar por el discipulado. Créamelo, hay un precio. Tenemos tanta libertad en América que nadie nos condena por decir lo que queramos decir. Los únicos que se nos pueden oponer son los que no están de acuerdo con nosotros, pero toda la gente tiene derecho a no estar de acuerdo. Que tenga la verdad, eso sí tendría que investigarla como uno lo ha hecho. Porque uno habla de lo que sabe, no de lo que le han contado. Como alguien dijo por ahí, es que yo sé porque alguien me dijo que le dijeron, al que le dijeron, y que le dijeron. Y al final están como el teléfono, ¿verdad? John Hus en Bohemia, 1369 a 1415. Dice la historia que este hombre entró al sacerdocio en Bohemia, hermano. Una historia, hermano, cuando usted la lee, usted se queda, usted dice: wow, Señor, usted llora, hermano, literalmente, cuando usted lee la biografía de todos estos hombres. Créamelo, hermano. Yo cuando leí la historia en el pasado de John Hus, hermano, en Bohemia, un hombre, hermano, que creía fielmente en la iglesia, pero cuando fue llevado a Roma, que no lo escribí, y miró la corrupción de todo lo que hacían, hermano, porque usted cuando va a ver en la historia, usted va a mirar que lo que se hacía anteriormente eran orgías, literalmente, en el Vaticano, orgías. Es increíble, hermano, pero hay tantas cosas que la gente desconoce y no le importan a algunos. Yo quiero decirle que esa no es la iglesia de Jesús. La iglesia de Cristo dice que es una virgen pura, sin mancha y sin arruga, que cuando el Señor venga va a estar preparada, llena de aceite, dispuesta para levantarla e irse con el Señor. John Hus consideró que la autoridad papal no era final. Argumentó en contra de las indulgencias que había en aquel entonces. Abogó tanto para que se sirviera el pan y el vino en la comunión. Predicó en el lenguaje común en vez de latín, lo cual no era permitido en ese tiempo. Lo excomulgaron y fue condenado y quemado en la hoguera en el año 1415. Ahora, yo quiero explicarle que la razón de las indulgencias, hermano, que se estaba levantando, era exactamente para edificar y terminar todo lo que estaba haciendo en Roma. Porque todo era canalizado desde Roma. Creando riqueza. Hoy sí estoy hablando claro. Porque quiero que me entiendan tanto ustedes como los que no están con nosotros acá. Girolamo Savonarola, en Italia, 1494. Este era un fraile dominicano. Él también predicaba, fue su pecado. El lenguaje sencillo al pueblo en Florencia, hermano. Criticó las
inmoralidades, póngale, quítele ahí la A y póngale la I, de los políticos como de la iglesia. Fue quemado en la hoguera en el año 1498 por criticar al Papa. Hermano, ¿quién no era quemado en ese entonces? Gracias al Señor que nacimos hoy nosotros acá. Si no, también nos quemaran. ¿O que no estamos por allá en Chiapas, hermano, en San Juan Chamula, donde matan a los cristianos? ¿O que el Señor no nos mandó a nacer a la India, donde los queman vivos también? Todos estos hombres predicaron con celo y fuego de Dios antes de la reforma de 1516. Mire, yo le voy a explicar algo, lo he dicho muchas veces. Yo no soy protestante porque yo no protesto de nada. Gracias al Señor me tocó nacer en una época, en una era donde ya eso había pasado. Las enseñanzas de Lutero quedaron ya en el pasado. Después de Lutero surgió la enseñanza anabautista, restaurando el bautismo, que no era por aspersión como lo seguía haciendo Lutero, como lo estableció la Iglesia Católica desde el siglo XVIII aproximadamente. 18:8. Que agarraban a los niños y los bautizaban con la mollerita. Esa onda de querer limpiar el pecado original con agua de los niños, hermanos, puro cuento y sacadera de dinero. Algo innecesario que no está en la Biblia, que la Biblia no lo autoriza, tampoco lo habla ni lo enseña. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Está hablando de personas que tienen capacidad de creer. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones y luego bautícenlos. Entonces está hablando de una persona que tiene la capacidad de ser discípulo para tener el derecho de bautizarse. Entonces está hablando de adultos, no de niños. Pero después de la reforma de 1516 de Lutero, surge el movimiento anabautista, restaurando el movimiento del bautismo en agua por inmersión, como la Biblia dice, sepultándolos, como lo hacemos nosotros los cristianos. Y luego viene el movimiento, hermano, calvinista. Y luego el movimiento, hermano, de Jacobo Arminio, que vienen restaurando puntos. Movimiento de John Wesley. ¿Para qué le digo, hermano? Hablemos mejor de esto y terminemos. ¿Le parece? Entre ellos John Knox en Escocia en el siglo XV. Reconocido como el profeta de su tiempo. Conocido como el reformador guerrero. Luchó contra 3 reinas y la Iglesia Católica. Él luchó, hermano. Él luchó. Hoy nosotros nos echamos nuestro pinino ahí por las redes y ya nos sentimos todos unos campeones. No, ellos lucharon, hermano, de frente. De frente. El mensaje que predicó sacudió Escocia, Inglaterra, Francia, Alemania y la Ginebra de Juan Calvino. Charles Spurgeon, el que le mencioné, conocido como el príncipe de los predicadores, predicó al aire libre sin micrófono a más de 20,000 personas. Aleluya. El evangelista Moody, hermano, una historia extraordinaria. Un hombre americano de Massachusetts, algo así, no sé cómo se dice el lugar ese. Alguien que me ayude. Ese mismo. Empresario, familia de empresas de zapatos, hermano. Dios lo prosperó tanto que tuvo una empresa grandísima. Fue socio de una empresa grandísima, pero él dejó todo eso para empezar a predicar el evangelio. Estaba impactado con el evangelio de poder. No estaba asentado, hermano, con una actitud religiosa. Estaba impactado con un evangelio de poder. No tendríamos papel para describir la historia de otros, hermano. Pero yo creo que es el tiempo de que escribamos la nuestra, ¿correcto? Mi hermano, se lo vuelvo y se lo repito nuevamente, como dijo Albert Einstein. ¿Quieres empezar a ver resultados diferentes? Empieza a hacer cosas diferentes. Si tu vida es una miseria espiritual, es tiempo de que entiendas que no puedes estar perdido en la iglesia. Si tu vida carece del fluir de los dones del Espíritu, de la llenura del Espíritu, de la autoridad, es tiempo de que alinees tu vida con Dios
y escales otro nivel. Porque de nada te va a servir ser un religioso evangélico cristiano y estar perdido en una iglesia cristiana. Ni siquiera servir a Dios o pensar que estás sirviendo a Dios sabiendo la condición en la que te encuentras, espiritualmente hablando. Este es el tiempo de los cambios. El tiempo de que consideres que ya pasó el tiempo de los colchones de dulce de algodón para entrar al compromiso. Hay una ciudad que está esperando por levantando la cosecha, por un evangelio, por gente que dé testimonio, gente que pueda, hermano, predicar la palabra. No como a veces acostumbramos a hacerlo necesariamente, pero aún así es necesario hacerlo así, repartiendo trataditos. Así lo dijo un hombre que fue un fraile, pero muy espiritual, que estoy seguro que tuvo una experiencia personal con el Señor, llamado Francisco de Asís, que repitió las palabras del gran apóstol Pablo. Predicad el evangelio, dijo él, y si es necesario, hacerlo con las palabras. Pero yo creo que es el tiempo de que lo hagamos con nuestra vida. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, es el tiempo de que seamos discípulos. Es el tiempo de que dejemos el evangelio rutinario. Es el tiempo que dejemos el evangelio de la comodidad. Es el tiempo que dejemos el evangelio de la apatía, del ahí se va. Es el tiempo del compromiso. Es el tiempo de restaurar las cosas en la iglesia necesarias, como lo es el discipulado, como lo es el compromiso del evangelismo, la oración, la búsqueda, el ayuno. Es el tiempo de que haya hogares donde se busque la presencia del Señor. Es el tiempo donde se empiezan a mover los dones del Espíritu y la iglesia empieza a ser limpiada y purificada. Es el tiempo de que no pienses de que Dios no está escuchando, porque Dios está escuchando. Cierre sus ojos, por favor. Déjame le ministro una palabra y nos vamos. Déjeme le ministro una palabra rapidísimo. Pero yo estoy seguro que es el tiempo que Dios quiere revelarte algo diferente. No ha pasado porque no has escalado. Pero si escalas, te garantizo que va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Empecemos con algo pequeño y luego va a ir creciendo. Tuvimos 14 personas por lo menos en la oración este sábado. Que el sábado que viene sean 28. No sé cuántos llegaron a evangelizar. Que el sábado que viene sean más. Pero escúchame, no te conformes con servir al Señor un día, porque tú no eres cristiano de un día. La Biblia dice claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo cada día. Sígame cada día. No dice cada vez que hay culto. No. No dice cada vez que hay culto. Dice todos los días, hermano. Todos los días tienes que aprender a buscar del Señor, a servir al Señor. Todos los días. Todos los días. Es un reto que el Señor te está haciendo. Acabo de poner un comunicado que el Señor me inspiró porque me ha hablado claramente. Es el cambio que has hablado en este ministerio. Pero también te pido que de hoy en adelante sacas de su comodidad a aquellos que están negándose, Señor. Y al que se está negando más, te pido